Hace 2 semanas, como iglesia, dimos el primer paso para que este grupo de estudio que se ha estado formando allá en San Jerónimo, Tecuanipan, ¿verdad? Pronto se esté perfilando para una misión, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Y en los próximos años, nuestro anhelo, nuestra oración y nuestro esfuerzo será que esa misión pase a ser una iglesia. Lo que comenzó como un ministerio infantil ha dado frutos, ha habido conversiones de adultos y de jóvenes, y ahora queremos que ese fruto que está ahí, ¿verdad?, comience a ser afirmado, comience a ser discipulado, enseñado en la palabra, para que ellos algún día puedan tomar sus decisiones, ¿verdad? La decisión de bautizarse es parte de lo que se va a enseñar durante esta etapa, la importancia de congregarse, de la iglesia. Pero el equipo que sirve actualmente, ¿verdad?, el equipo que está ahí, se ha dado cuenta que por ellos mismos no son suficientes. Hemos trabajado ya por 2 fines de semana, y en los 2 fines de semana hemos descubierto, ¿verdad?, que el grupo que está ahí tan comprometido, tan fiel, no es suficiente para el trabajo que ahora se perfila. Necesitamos más obreros, más manos, más familias, más jóvenes comprometidos. El servicio cristiano requiere de compromiso y entrega. Por eso es que este día quiero hablar de cuáles son las evidencias de que el servicio que prestamos de verdad es un servicio cristiano, es un servicio bíblico. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este es el fundamento de lo que Él acepta como servicio. Es decir, Él puso la plataforma de lo cual Él se iba a servir. Él puso las condiciones para que alguien le pueda servir, y cuando se cumplen estas condiciones, Él toma ese servicio como un servicio cristiano, un servicio que le honra a Él. Muchos dicen, sí, yo quiero servir, pero a mi manera. O yo quiero servir y empiezan a poner condiciones para el servicio. Bueno, el que puso una condición fue el Señor Jesucristo. Cuando se cumple esa condición, entonces podemos estar hablando de un servicio cristiano. ¿Hay evidencias en la palabra de Dios de que el servicio que prestamos puede ser catalogado como servicio cristiano o no? Es decir, las organizaciones no gubernamentales también prestan servicio a la comunidad, dan despensas a los pobres, llevan gente voluntaria. Eso es un tipo de servicio, pero eso no encaja como servicio cristiano. Eso no puede ser llamado servicio cristiano porque no parte de cristianos. Número 2, no va persiguiendo objetivos cristianos. Así que hay organizaciones que trabajan todavía de una manera más sistemática que la iglesia, lo cual no significa que se cumple un servicio cristiano, se presta un servicio. Pero el Señor Jesucristo espera que sus servidores cumplan este requisito. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y hoy vamos a ver de los labios del apóstol Pablo lo que esto significa. Así que vamos a ver 7 evidencias del servicio cristiano en los versículos 1 al 2 de 1 Tesalonicenses capítulo 2. No todo servicio que lleva la etiqueta de cristiano es servicio cristiano. Se requiere madurez, se requiere discernimiento espiritual, se requiere perseverancia. De la misma manera, los resultados de ese servicio, de esta actitud, no se miden desde la perspectiva terrenal, pues algunos ministerios de rápido crecimiento no tienen la profundidad que deberían. Muchos servidores, cuando vienen las pruebas, abandonan. Entonces, ¿cuáles son las evidencias bíblicas de que el servicio que estamos prestando es cristiano, que honra a Cristo? Con esto vamos a comenzar. Número 1,
entre los servidores hay una perspectiva de reino. ¿Qué quiere decir eso? Verso 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Algunos tienden a medir el éxito ministerial por la cantidad de personas que se añaden a una congregación luego de una actividad evangelística. También hay quienes miden el éxito por la cantidad de congregantes en una iglesia. Otros todavía piensan que el éxito se deriva del tamaño del templo, entre otras cosas. Lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica es que algunos estaban tratando de minimizar el ministerio del apóstol Pablo, puntualizando en la cantidad de personas que se habían convertido luego de su visita. En Hechos capítulo 17 nosotros leemos la manera en que Pablo llegó a Tesalónica. Él había pasado una persecución en Filipos, recuerdan, fue a parar a la cárcel, lo azotaron, pero aquella misma noche dio los primeros frutos de su predicación. Entonces los hermanos de Filipos lo sacan y lo envían a Tesalónica para guardar su vida. Como si no fuera poco, el apóstol Pablo llega a Tesalónica y comienza a predicar el mismo mensaje que acababa de predicar en Filipos. En Hechos 17:4 dice: algunos judíos creyeron el mensaje de salvación, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres. Sin embargo, a pesar de esto, Pablo tenía una mentalidad de reino, aquella mentalidad que procura el extendimiento del reino de Dios, a diferencia de los estándares terrenales. El énfasis de Pablo debe servir como consuelo a todos los que, a pesar de llevar a cabo un ministerio evangelístico fiel, no ven conversiones o solo ven muy pocas. En países donde están nuestros hermanos que trabajan entre la iglesia perseguida, las conversiones no se están contando por miles. De hecho, hermanos, para los que hemos conocido San Jerónimo Tecuanipan, en estos 2 servicios a los que hemos ido, la gente no está llegando por decenas. No, hombre, ya abrieron una iglesia, vamos todos. No, hermanos, somos más los de Getsemaní que los de San Jerónimo Tecuanipan. Esa es la verdad. La inutilidad o el éxito del servicio cristiano no depende en primer lugar de los resultados visibles, sino de la fidelidad e integridad del ministro, avaladas en última instancia por las palabras del maestro en el día final: bien, buen siervo y fiel. Estamos conscientes de que el ministerio en San Jerónimo Tecuanipan ha dado resultados muy visibles por varias razones. Una de ellas tiene que ver con el enfoque a los niños. Y ustedes saben que donde hay niños siempre va a haber frutos. Así es. Pero también sabemos ahora el desafío que representa una misión donde vamos buscando a los adultos, donde vamos buscando que los adultos se comprometan poco a poco con el evangelio. Y hermanos, eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Nuestros hermanos han trabajado con los niños ya por muchos años y ha habido frutos. Pero probablemente no tengamos esos mismos resultados en ese mismo tiempo con los adultos. Y ustedes conocen las razones. Entonces, ¿qué significa tener una perspectiva de reino? ¿Por qué como Iglesia Bautista Getsemaní deberíamos tener una perspectiva de reino? ¿Por qué el equipo que trabaja ahora encabezados por nuestro hermano Sergio Carreto deberían tener una perspectiva de reino? Número 1, tener perspectiva de reino es procurar el avance del reino por medio de la predicación fiel del evangelio, aunque éste no atraiga masas. Ya llevan 2 años ahí. Claro, se les está predicando a gente que razona, a gente que tiene sus reservas con el evangelio.
Además, hermanos, no debemos olvidar lo que dice Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sabe que aunque se voceara en San Jerónimo Tecuanipan, porque esa es la forma en que allá se dan las noticias, voceando, sale un auto y anda ahí anunciando? ¿Sabe que aunque se voceara cada fin de semana, habitantes, o no sé cómo les dicen, ¿verdad? Pero no olviden que este domingo a las 5 de la tarde vamos a tener un culto con los de Getsemaní? ¿No llegarían en masa? ¿No es que nos están esperando, hermanos? Y el Señor Jesucristo dijo que son muy pocos los que escuchan el llamado. Si esto no está en el corazón del equipo que sirve, si eso no está en nuestro corazón, hermanos, nos vamos a frustrar como iglesia, porque abrimos una misión y pues no hay cientos. Pero también, hermanos, tener mentalidad de reino es esperar resultados no deseados. Habrá resultados no deseados. Habrá gente que se bautizará y solo irán a ver qué hay, qué me dan. Habrá esa gente que se va a bautizar, pero no va buscando al Señor con un corazón sincero. También esto que nos cuesta mucho, no esperar reconocimiento de los demás. No debería, hermanos, pero ahí está. Y por algo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58 habló de esta verdad, de que un día nosotros seremos recompensados por el Señor al que servimos. Así que no deberíamos esperar estar en una lista, ¿verdad? Ahí reconocida, que nos den laureles. No, hermanos, servimos al Señor, y servir al Señor muchas veces no produce eso. También mentalidad de reino es saber que va a haber poca respuesta de la gente al Evangelio. Si nosotros tenemos estos 4 elementos claros, entonces, hermanos, podremos avanzar. A pesar de los resultados, podremos avanzar, pero eso no es suficiente. Evidencias del servicio cristiano es que también habrá avance en medio de la oposición. Verso 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la oposición es parte del servicio. Nunca el anuncio de las buenas nuevas de salvación ha avanzado sin esta experiencia. De hecho, hermanos, gracias a la oposición Pablo creció, Pablo maduró, y Pablo fue un hombre determinante. La oposición vino de los enemigos del Evangelio. Cuando Dios levanta y envía obreros, el enemigo hace lo mismo. ¿Y sabe de dónde toma sus obreros el enemigo? También los toma de la misma iglesia. También, hermanos. También va a levantar a hombres ajenos a la fe. Otros obreros que él tiene. Unos son los obreros cristianos que se dejan usar por Satanás, y otros son los obreros de él porque no conocen a Cristo. Dios levanta y envía obreros, y Satanás hace lo mismo. La oposición para Pablo implicó dolores físicos, humillación, desprecio, maltrato, entre otras cosas. Pero todo eso, hermanos, aumentó su confianza en Dios, y con denuedo anunció el Evangelio en Tesalónica. Mire qué tremendo Pablo. Lo acababan de encarcelar en Filipos, ¿verdad? Lo azotaron. Acababan de vivir un terremoto. Y previo, unos minutos antes del terremoto, estaban cantando: soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, y con los cepos ahí, ¿verdad? Presos. Y mientras cantaban, ahí el gran susto. Pero ¿sabe cuál fue la recompensa? Señores,
¿qué debo hacer para ser salvos? Dijo Pablo, de aquí soy. Lo sacaron de la prisión, los bautizó y luego para Tesalónica, ¿verdad? Por todo lo que estaba sucediendo. Y volvió a predicar el mismo mensaje, el mismo. Otro hubiera dicho, no, pero es que no les hablemos así tan directo porque se nos van a sentir. Nos van a volver a apedrear, nos van a encarcelar. Mejor busquémosles la manera de decirle las cosas sin que se ofendan. Pero la oposición viene. Hay oposiciones internas, desacuerdos. Cuando uno trabaja en equipo hay desacuerdos. Hay malos entendidos. Hay desánimo del equipo. Hay oposición externa, ataques del enemigo. Satanás también levanta a sus obreros para atacar a los obreros del Señor. Hay desánimo de los nuevos creyentes. Y por más que los obreros están animándoles, pues ya no quieren ni congregarse, no quieren ir a la iglesia, empiezan situaciones, hay problemas familiares. La oposición, hermanos, pone a prueba el servicio a Cristo. Revela lo más íntimo del corazón, como lo son las motivaciones. Prueba el llamamiento divino y fortalece y hace crecer al creyente. Eso hace la oposición. El comentario bíblico americano dice: la fidelidad en condiciones adversas es una prueba de los motivos puros. Miren, hermanos, si usted piensa que nuestros hermanos en San Jerónimo, los que van a trabajar, los que han estado trabajando, van porque todo es color de rosa, usted debería echarse una vueltecita. Si usted piensa que los obreros que salen, como los que estuvimos hace 8 días, Ciro y Esther, y nos contaron de la obra, y qué bonito es viajar, ir aquí, porque muchos piensan que los misioneros solo se la pasan viajando. Yo lo animaría a apartar parte de sus ingresos y echarse un viajecito a corto plazo a esos lugares. La fortaleza que usted ve en los obreros se debe a la oposición. Se debe a la fidelidad de Cristo en medio de la oposición. Evidencias del servicio cristiano. Número 3, limpia conciencia. Verso 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. A Pablo nos deja ver que por lo menos al gran apóstol Pablo lo estaban acusando de 3 cosas. Número 1, error en su enseñanza. Número 2, motivaciones impuras. Y número 3, fraude. Imagínense. Y nosotros admiramos al apóstol Pablo. Sus cartas nos atrapan, nos cautivan. Su determinación, ¿verdad? Es un elemento que uno nota en su ministerio. Pero a ese hombre determinante, a ese hombre conocedor de las Escrituras, de esto lo estaban acusando. De error en su enseñanza, motivaciones impuras y fraude. A lo largo de su ministerio se levantaron muchos enemigos judíos. Y ellos pretendían, lo que sus enemigos pretendían es que las iglesias que él había fundado lo asociaran con los charlatanes y estafadores, muchos de los cuales se movían por intereses personales. De eso lo estaban acusando, eso es lo que querían, que el ministerio se viniera abajo. No estaban pensando en edificar a las iglesias, estaban pensando en destruir la obra del Señor. ¿Cómo podemos tener una conciencia limpia? Bueno, número 1, mantenga un estudio sistemático de la Biblia para conocerla mejor y enseñarla de manera sencilla, pura y completa. Cuando te acusen de error, por lo menos sabes que has dedicado horas y horas al estudio de la palabra. Que no te googleas un estudio bíblico. Que lo estudias, que lees el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que mantienes un estudio para conocerla mejor y enseñarla. La palabra no necesita ser ajustada. La verdad es el remedio infalible para el pecado del ser humano.
En segundo lugar, examina las motivaciones al servir al Señor. ¿Saben, hermanos? Necesitamos más manos en San Jerónimo, necesitamos manos más allá de nuestras fronteras, pero examina las motivaciones al servir al Señor. Este ejercicio espiritual sacará a la luz lo que debe ser confesado al Señor y evitará males innecesarios. También evitará hacer frente a las murmuraciones. Y Pablo le hizo frente a esto por su conciencia limpia. Él no tenía que estar ahí. Él dijo, no, yo sé por qué estoy aquí. Yo fui llamado por el Señor. Así que no tenían que acusarlo de, no, hombre, lo único que viene es porque les quiere sacar su dinero. Yo estoy seguro que cuando el hermano Sergio Carreto enseñe en unos meses la importancia del diezmo, la ofrenda, algunos se van a ir, hermano Carreto. Se van a desanimar, porque ¿qué van a decir? No, ya quiere nuestro dinero. Pero si la enseñanza es bíblica, que se vayan los que se tengan que ir. Que se ofendan los que se tengan que ofender cuando la enseñanza procede de la obediencia a Cristo. También cuidar las formas que usamos para servir, anunciar el Evangelio. Los métodos son tan diversos, pero no todos honran nuestro testimonio. ¿Sabe de qué lo estaban acusando a Pablo? La palabra que se traduce como engaño en realidad viene del mundo de la pesca. Tiene que ver con la carnada. Lo que estaban diciendo de Pablo es, no hombre, el apóstol Pablo usa el Evangelio como carnada en el anzuelo para sus propios propósitos. De eso lo estaban acusando. ¿Qué es lo que él quería lograr con escribir esta porción? Quería que los tesalonicenses entendieran que el atractivo del Evangelio no era como el de esos vendedores ambulantes. Sus motivos no eran el enriquecimiento personal. Su mensaje no estaba hecho para atraer a las masas. El mensaje que proclamaba era la verdad divina, no una invención humana. O sea, Pablo estaba seguro que lo que él estaba predicando era la verdad de Dios, que él no quería enriquecerse. Además, hermanos, estamos hablando de su segundo viaje misionero. Si Pablo hubiese querido enriquecerse, con el primero tenía suficiente y quedarse en la iglesia de Antioquía y decir, yo aquí estoy bien. ¿Para qué les voy a andar predicando si me apedrearon? Pero no. En Hechos 15:40 dijo a Bernabé, no hombre, vamos a visitar otra vez las iglesias, y luego el Señor los movió hacia otro rumbo. Así que las acusaciones que le estaban haciendo en realidad ni tenían fundamento, pero hubo algo que no detuvo al apóstol Pablo y era su conciencia limpia. Si algo hubiese habido por ahí, probablemente se hubiera detenido, pero ese no era Pablo. Número 4, evidencias del servicio cristiano: respaldo divino visible. Respaldo divino visible. Verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo y sus compañeros no se autonombraron misioneros, tampoco se autoenviaron. Él y Bernabé estaban sirviendo en su iglesia en Antioquía. Recordemos que fue el Espíritu Santo quien los asignó a esta labor. Pero ¿cómo saber que los obreros son aprobados? Número 1, por su relación con Cristo. Y vamos a leer algunas de estas porciones. Primera a los Corintios 15, 8 y 9, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Primera a los Corintios 15, 8 y 9. Dice así, vamos a leerlo todos juntos. Y al último de todos, como a un abortivo,
¿Sabe que el apóstol Pablo no tomó la aparición de Hechos capítulo 9 como un súper privilegio? No, para él fue muy humillante. Su conversión fue una humillación. Años después lo narra de esta manera. Y él dijo, ¿saben que yo no era digno de lo que me sucedió? Vamos a Efesios 3:8, por favor. Y luego preparen 1 Timoteo 1:12 porque vamos a leerlo también. Efesios 3:8 dice así la palabra del Señor. A ver, todavía algunos lo están buscando, voy a esperar porque luego me siento solo en la lectura. Dice así, todavía escucho unas hojitas. Vamos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Segunda vez que Pablo dice, yo no soy digno de esto. 1 Timoteo 1:12, dice así, doy gracias al que me fortaleció. Los espero, hermanos, es que yo ya lo tengo aquí anotado. Dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Sabe que no fue Pablo el que se anotó en el ministerio? Fue el Espíritu Santo. De hecho, él ni se quería anotar en el ministerio, él iba a perseguir a la iglesia, Hechos capítulo 9. ¿Cómo puede saber que un obrero ha sido aprobado por Dios? Por su relación con Cristo. Número 2, otros dan testimonio de dicho llamamiento. Hechos 9:15, hablando de Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es un instrumento de Dios. Ni siquiera es un instrumento de la iglesia, hermanos. Es un instrumento de Dios. Ministrando estos al Señor, Hechos 13:2, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El que llama es el Espíritu Santo. Hechos 15:40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ellos daban testimonio de su vida espiritual, ellos daban testimonio de su temor a Dios, ellos daban testimonio de que de verdad Dios los había llamado, y por segunda vez tomaron a Pablo y esta vez a Silas y los enviaron. Pero hay otro elemento, hermanos, y está aquí en 1 Tesalonicenses 2, su permanencia en medio de las pruebas. Las pruebas fortalecen la fe de los obreros, no los hacen retroceder. Además, los frutos de su ministerio, y cuando hablo frutos, no estamos hablando de las cientos de conversiones que llegan a tener. No, eso, Pablo, no, para él eso no era lo importante. Lo importante era para él lo que realmente lo estaba motivando a hacer. La seguridad de su llamamiento. Si eso está ahí, va a haber frutos, inevitablemente. Número 5. Evidencias del servicio cristiano. Un ministerio saludable. Versos 5 y 6. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Mire, ¿cómo saber si un ministerio es saludable? Los servidos pueden dar testimonio de los servidores. Estos sábados con el equipo que está trabajando en Tecuanipan, ha salido una y otra vez el buen testimonio que nuestros hermanos han dado en la comunidad. La comunidad da buen testimonio del equipo que ha servido. Los servidores pueden dar testimonio de los servidos. La gente allá puede hablar bien de nuestros hermanos, y gracias a Dios por eso. Y Pablo dice, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. O sea, ustedes saben que nunca hemos andado ahí con esto de lo que nos acusan. Porque seguramente, hermanos, habrá acusaciones
Claro, nos trataron bien porque quieren nuestro dinero, por eso vienen a cuidar nuestros hijos. Pero 2, el dueño de la mies da testimonio de la integridad de sus obreros. Ahora, hermanos, Pablo va a hacer algo de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabe qué va a hacer Pablo en este momento? Va a poner por testigo a Dios. De manera popular se pone de testigo a Dios de esta manera: te lo juro por Dios. La última vez que yo escuché a un creyente decir eso, tuve una buena conversación con él. Se alejó un poco, pero prefiero eso a tolerar esas enseñanzas. Hay cristianos, y espero que ninguno de los presentes todavía tenga ese hábito de decir, de verdad, te lo juro por Dios. Cuando usted pone por testigo a Dios, usted está tocando un terreno santo. La primera vez, dijo Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Cuidado con poner con testigo a Dios. Y dice Pablo, de verdad nuestra conciencia está tan limpia que Dios por testigo. Qué tremendo, Pablo. Qué siervo. Y número 3, ¿cómo saber que un ministerio es saludable? La manera de proceder de los obreros atestigua respecto a su ministerio. Ni buscamos gloria de hombres. No de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. O sea, Pablo les está diciendo, mira, aunque ustedes no nos den las gracias por estar aquí, no venimos porque ustedes nos den las gracias. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y le está hablando a la iglesia que él estableció, le está hablando a los hermanos a los que él les llevó el evangelio, y les está diciendo, yo de ustedes no espero nada, hermanos. Los obreros no son empleados de la iglesia. No sé de dónde algunas iglesias ven a sus obreros como sus empleados, pero eso no enseña la palabra. Tenemos que ir a las escrituras. Los obreros no son empleados de la iglesia. Y Pablo está diciendo, yo ni siquiera busco agradarlos a ustedes. Y la prueba es que les prediqué la verdad y ustedes abrazaron la verdad como palabra de Dios y no de hombres. Así que cuando vinieron a la fe, no vinieron porque nosotros se los suavizamos y para no herirlos, ¿verdad? Que ustedes son pecadores, mejor hay que irnos por aquí. No, eso son palabras lisonjeras, eso es diluir el evangelio. Y Pablo dice, yo no fui así con ustedes. Oremos, hermanos, para que haya valentía en nuestros hermanos en San Jerónimo Tecuanipa. Que cuando se tengan que tocar temas bíblicos sin, dijera el pastor Bell, sin pelos en la lengua, sea expuesta la palabra. Que unos van a dar marcha atrás, yo prefiero que den marcha atrás a que solo aparenten abrazar el evangelio. Porque sabemos dónde está su fin, la condenación. Número 6. Evidencias del servicio cristiano, una entrega incondicional y desinteresada. Versos 7 y 9. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga,
trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Había pensado en el cuidado de una madre como modelo del trabajo misionero? Bueno, yo no, hermanos, francamente. Ya había leído Tesalonicenses un montón de veces. Hasta que estuvimos en una reunión de pastores, el pastor Arturo y un servidor en Querétaro, hace como 2 años, ¿verdad? Más o menos. Y el pastor que nos predicó dijo, quiero que piensen en su mamá. Y se fue por la línea, ¿verdad? De la ternura y de la compasión, y dijo, no conocieron a mi mamá. Pero él dijo, quiero que aprendamos hoy de una mamá y el trabajo ministerial, y enfocó su enseñanza a los pastores. Pablo compara su ministerio con sentimientos afectivos solo con los de una madre. Los misioneros llegan a tener tal afecto por los que sirven que se traduce en lo siguiente: no impusimos nuestra autoridad apostólica, sino que actuamos entre vosotros con amabilidad y la ternura de una madre, dice Pablo. Además, no ensalzamos nuestra dignidad apostólica, sino que estuvimos entre vosotros con la sencillez y la humildad de unos niños. No fuimos a vosotros con palabras altisonantes ni con aires de superioridad, sino que intentamos expresaros el Evangelio en lenguaje sencillo y comprensible. Además, hermanos, Pablo y sus colaboradores estaban dispuestos a gastar sus vidas en ellos. Pablo dice, ustedes han llegado a ser tan queridos para nosotros, que hubiéramos querido no solo predicarles, sino entregarnos nuestra vida, desgastarnos. Ciro y Esther, que ahora ustedes saben quiénes son, para los que no sabían quién era Ciro y Esther, quiénes eran. Hubo una situación muy delicada. Resulta que su información fue filtrada a las redes sociales, la subieron a Facebook y a Twitter. Ellos estaban en el campo y no tenían planeado salir. Así que a alguien se le ocurrió subir una carta de ellos y alguien les avisó que sus datos estaban en la red. ¿Saben cómo salieron del país? Como si en este momento a usted le dijeran váyase directo al aeropuerto, ya, así. Esther con la bolsita que traía y Ciro pues con el teléfono, la cartera y vámonos. Así fue como ellos salieron del país donde están sirviendo. Parte de estar aquí con nosotros era para pedir el consejo pastoral, junto con otras 3 iglesias que están apoyándoles y querían tener el consenso de los pastores para ver qué hacer y que juntos les ayudáramos a tomar una decisión. Pues el día martes, ¿verdad? En casa de Pastor Arturo tuvimos una reunión muy bonita, muy emotiva, divertida también en algunos momentos. Pero ¿saben qué nos dijeron? Nosotros queremos regresar. Nosotros queremos ir a ver a nuestros hermanos. Y por lo menos, si fuera así, despedirnos de ellos. Porque nos han llegado a ser tan queridos. Eso es lo que Pablo dice. Nosotros no lo entendemos, hermano. Francamente, y hablo por mí, yo no entiendo eso. Su vida está en riesgo. Pero ellos decidieron ir, intentar entrar y a ver qué pasa. Así que en las próximas semanas estaremos pidiéndoles que estén orando por esta situación. Cuando ya tengamos la fecha de que ellos van a intentar entrar al país donde sirven, les avisaremos para que juntos oremos. Pero esta es la situación. Cuando fue necesario, Pablo y sus colaboradores trabajaron para no ser carga a la iglesia en formación, aunque era el deber de los hermanos proveer para sus necesidades. Pablo dice, nosotros trabajamos. Ustedes recordarán, dice Pablo, esta es otra enseñanza necesaria para la iglesia en formación en San Jerónimo Tecuanipan. Es un tema necesario. Ellos, con el paso de los años, tendrán que aprender
a dar de sus recursos para el sostenimiento de sus obreros. Fue esta disposición la que llevó al apóstol Pablo a escribir en 2 Corintios 11:27, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Así que los que lo estaban acusando de que él se estaba enriqueciendo por andar predicando el evangelio, tenían que haber sabido esto, que el apóstol Pablo trabajó con sus manos cuando fue necesario. Y digo esto porque se nota en sus cartas, él nunca dio prioridad a su trabajo como hacedor de tiendas. Si era necesario, entonces él hacía las tiendas, pero él conocía su llamamiento era ser un predicador del evangelio. Pero cuando fue necesario, puso manos a la obra. En fatiga, habla del desgaste. Probablemente, ¿verdad? Durante el día hacía tiendas y luego en la noche, pues tener que predicar largas horas, predicar el evangelio, en muchos desvelos, en hambre y sed, y aquellos lo estaban acusando de que se estaba enriqueciendo. ¿Se da cuenta de la incongruencia de los enemigos de la fe? Y en último lugar, hermanos, evidencias del servicio cristiano. Un ejemplo digno de imitar. Versos 10 al 12. Dice así: vosotros sois testigos, y Dios también lo vuelve a mencionar, Dios por testigo, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es dignos de Dios, que os llamó a su reino y gloria. O sea, él está diciendo, nosotros hemos tenido una conducta de la cual ustedes los tesalonicenses podían dar testimonio, y de esa manera son desafiadas a imitarla. Que ese sea el nivel de compromiso de nuestros hermanos allá en San Jerónimo Tecuanipan. Que nuestros hermanos, ese equipo que se levanta y que va a continuar trabajando allá, que puedan decir, miren, ¿saben cómo viven los cristianos? Así como nosotros. ¿Sabe qué hacen muchos cristianos? Bueno, a mí no me mires, ¿verdad? Tú mira a Cristo. Claro, esa es una salida bien fácil. Pero Pablo dice, no, ustedes son testigos. Cuando les decimos que digno del Señor, nosotros se los hemos modelado, dice el apóstol Pablo. Además, un ministerio que se caracterizó por la edificación de cada creyente, exhortación y consuelo. Y yo no quiero saber cómo exhortaba el apóstol Pablo, hermanos. Pero él dice, esto hicimos, exhortamos y consolamos. ¿Sabe que cuando yo pienso en el apóstol Pablo, algunos historiadores, ¿verdad? Que es muy conocido eso, de que dicen que Pablo era un hombre bajito, calvo, por algunos escritos ahí. Y luego leo sus cartas, ¿verdad? Se me hace un hombre así rígido, duro, pero luego dice, no, también éramos buenos consolando. Es como que usted se imagina un hombre que así como que su rostro, como el que está viendo en este momento, no le ayuda mucho, y que usted se imagine que es así como tierno y compasivo. Pero ¿sabe qué está diciendo Pablo? Así como una mamá cuida a sus hijos, y así como un padre vela por la seguridad y el bienestar de sus hijos, en ese nivel fue nuestro ministerio, dice Pablo. Qué labor la que nos espera como Iglesia Bautista Getsemaní los próximos años en San Jerónimo Tecuanipan. Un desafío a vivir como ciudadanos del reino. El propósito del Evangelio es capacitar al creyente para vivir una vida apropiada ante Dios y no ante el mundo. Así que, hermanos, quiero decir lo siguiente. Necesitamos más manos, pero no solo en esta comunidad. Necesitamos más obreros para ser enviados. Pero servir requiere todo esto.
mentalidad de reino. Los servidores deben tener perspectiva de reino. Deben tener la determinación de avanzar en medio de la oposición. Deben ser obreros que tengan una limpia conciencia. Obreros de los cuales se pueda dar testimonio de que tienen el respaldo divino. Que procuren un ministerio saludable. Que se entreguen al servicio de manera incondicional y desinteresada, sea en San Jerónimo Tecuanipan o sea más allá de nuestras fronteras. Que modelen la vida cristiana para los nuevos conversos, sea en San Jerónimo Tecuanipan o más allá de nuestras fronteras. Necesitamos obreros también en nuestra iglesia. En la misión, en formación, se requieren obreros. Los no alcanzados requieren siervos de Cristo. En una de las clases que doy a los candidatos a misioneros, los que se están preparando, parte de la enseñanza que damos, un manual que usamos. Dice en una de sus páginas: se buscan mensajeros humildes del Evangelio. Creemos, dice el autor, que la clave principal para una comunicación cristiana persuasiva se encuentra en los mismos comunicadores y en la clase de personas que sean. Deben tener una experiencia personal y creciente del poder transformador del Espíritu Santo, a fin de que la imagen de Cristo Jesús se vea en forma cada vez más clara en sus caracteres y en sus actitudes. El martes, mientras hablábamos con Ciro, él puntualizó la importancia de enviar obreros capacitados. Y su esposa dijo, incluso para viajes de corto plazo necesitan capacitación, porque luego nos terminan arruinando el ministerio. Por sobre todas las cosas, deseamos ver en ellos y especialmente en nosotros mismos la mansedumbre y ternura de Cristo. En otras palabras, la humilde sensibilidad del amor de Cristo. De entrada, hermano, queremos decirles que como iglesia queremos sostener la obra en San Jerónimo Tecuanipan. Que queremos que más familias se integren. Pero si esas familias no tienen comunión con Cristo, hermanos, van a ir a destruir la obra. Si solo nos mueve la emoción de ir y servir, hermanos, vamos a hacer obstáculo a la obra. Si alguien dice, pastor, yo quiero ir a visitar a Ciro y Esther, y su relación con Cristo es nula, no sirve en la iglesia, no se le ha visto en un ministerio probado, a la primera llamada de atención se va, hermanos, a ese no vamos a enviar. Debemos hacer un compromiso, porque el ministerio, y lo comprobé una vez más en la conversación con Ciro y Esther, el campo misionero es un hervidero para matar la vida espiritual de los obreros. El campo misionero no es para los emocionados. El campo misionero es para los que dicen, a pesar de, voy a seguir, vienen pruebas. Y queremos servidores así, hermanos. Queremos servidores comprometidos con Cristo más que con la necesidad. Necesitamos obreros que amen más a Cristo, más que a la comunidad. De verdad, hermanos. De nada nos sirve amar tanto a esa comunidad si no amas a Cristo. Queridos hermanos que están sirviendo en San Jerónimo, si ustedes no aman a Cristo y dicen amar a esa comunidad, ustedes se están engañando. Si nosotros como iglesia decimos tener una carga por esa comunidad y vamos a dar de nuestros recursos, pero no amamos a Cristo, hermanos, nos estamos engañando. Y debemos tener cuidado. Evidencias del servicio cristiano, he presentado 7 delante de ustedes. ¿Por qué? Porque el campo es duro, hermanos. El desánimo, Satanás, están ahí listos para destruir la obra.
Y nosotros queremos tener obreros que se comprometan a pesar de la oposición, que sigan adelante, que no busquen sus propios intereses, que avancemos buscando el avance del reino. Hermanos, puestos de pie, por favor, vamos a orar. Esta tarde tendremos 2 bautismos allá en San Jerónimo. Los primeros 2 hermanas que les hemos conocido ya por muchos años. Hemos sido testigos de muchas cosas en sus vidas. Y este día las vamos a bautizar. Así que si alguien quiere ir, hermanos, son bienvenidos a las 5 de la tarde. Oremos por esta comunidad, oremos por los obreros, oremos por nosotros mismos también. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte el privilegio de ser tus siervos. Padre, si bien es cierto, el ministerio presenta desafíos, pero queremos servirte con gratitud, queremos servirte, Señor, con integridad. Sea que tú nos confirmes seguir sirviéndote aquí en esta iglesia. A otras familias quizás las estás inquietando para integrarse al equipo de Tecuanipa. Quieras tú, Señor, llamar a otros para salir a nuestra nación y salir a más allá de las fronteras. Señor, llama, envía obreros, la mies es mucha. Si yo los llamo, si nosotros los llamamos, ellos te devolverán. Pero si tú los llamas, Señor, en el nombre de Jesús, si tú levantas familias de este lugar para que salgan más allá de nuestras fronteras, estamos seguros que permanecerán. Y queremos siervos que algún día también escuchen, que podamos escuchar juntos: bien, buen siervo y fiel. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes